Bien, en esta oportunidad trataremos de explicar el diseño de muros estructurales de concreto armado, también conocidos como placas, y que son muy utilizadas pues en el diseño de edificaciones sismorresistentes para obtener un comportamiento estructural mucho más eficiente. Bien, en primer lugar veamos cuáles son los datos que necesitamos para iniciar con este diseño de muros estructurales. Tenemos en primer lugar la longitud de la placa L, que en este caso es de 3.50 metros. Tenemos el espesor de la placa T, que es igual a 0.25 metros, quiere decir que esta placa ya ha sido previamente predimensionada. Asimismo, la altura de la placa HM igual a 23.10 metros. Asimismo, también producto del metrado de cargas tenemos la carga muerta WD, que es igual a 110 toneladas, la carga viva WL, que es igual a 26 toneladas, el peso último WU 230 toneladas, el momento último MU 220 toneladas por metro, cortante último VU 145 toneladas y la resistencia a la compresión del concreto F'C de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado en este caso. Podemos elegir aquí otras resistencias. En este caso nos quedamos con 210. Y finalmente la resistencia a la fluencia del acero Fy, que será en este caso igual a 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bien, habiendo registrado todos los datos ya mencionados, procedemos al desarrollo del diseño. En primer lugar, realizaremos la verificación sobre requerimiento de elementos de confinamiento en muros estructurales. En este paso vamos a verificar si se necesita elementos de confinamiento en los extremos de la placa, es decir, elementos de borde, columnas. Y para esto, según la norma, nos indica que se requiere elementos de borde en los extremos de la placa si este esfuerzo máximo de compresión es mayor a 0.20 por F'C, pues se tendrá que colocar elementos de borde en los extremos de la placa. Bien, entonces, ¿cómo calculamos el esfuerzo máximo de compresión? Con la fórmula que lo podemos ver, en la que necesitamos el peso último, que lo extraemos de nuestros datos, siendo de 230 toneladas, entre el área de la placa, que vendría a ser la multiplicación de 3.50 metros por 0.25 metros, saliendo de 0.88 metros cuadrados. Más menos, esto quiere decir que vamos a obtener un esfuerzo máximo positivo y un esfuerzo máximo negativo. El momento último, que también lo extraemos de los datos, que es de 220 toneladas por metro, por C, que viene a ser el centro de la placa, que será igual pues a 3.50 entre 2, saliendo de 1.75, y eso entre la inercia de la placa. ¿Cómo calculamos la inercia? Pues multiplicando, en este caso sería T 0.25 por la longitud de 3.50 al cubo entre 12, que es la fórmula clásica que ya conocemos para calcular la inercia, en este caso de la geometría de una placa, y sale pues de 0.89 metros a la cuarta. Bien, aplicamos la fórmula entonces y tenemos un esfuerzo máximo de compresión positivo de 69.39 kilogramos sobre centímetro cuadrado y un esfuerzo máximo de compresión negativa de menos 16.82 kilogramos sobre centímetro cuadrado. De estos dos esfuerzos máximos pues elegimos el mayor, que es evidentemente el de 69.39 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y este valor entonces tenemos que compararlo con el esfuerzo que sale producto de la multiplicación de 0.20 por F'C. Al realizar esta multiplicación tenemos un esfuerzo de 42 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por lo tanto, al compararlo vemos que el esfuerzo máximo de compresión es mayor que 0.20 F'C. Por lo tanto, nos indica aquí que se requiere elementos de confinamiento, se requiere elementos de borde. Por lo tanto, entonces, en el paso 2 diseñamos estos elementos de borde. Si este esfuerzo máximo de compresión hubiese salido menor al valor que sale al multiplicar 0.20 por F'C, en ese caso no será necesario diseñar elementos de borde. Bien, en este caso tenemos que realizar el diseño de elementos de borde. Estamos ya en el paso 2 entonces. Inicialmente realizamos el predimensionamiento del elemento de borde. Calculamos la longitud
mayor que tendrá este elemento de borde y se calcula mediante dos fórmulas. La primera, que es 2t, es decir, 2 multiplicado por el espesor de la placa, que es de 0.25 y tenemos un primer valor de 0.50 metros. Y la otra fórmula es multiplicar 0.10 por la longitud de la placa, que en este caso es de 3.50, por lo tanto tenemos otro valor de 0.35 metros. De estos dos valores elegimos el mayor y ese vendría a ser la longitud de la columna o del elemento de borde. En este caso entonces nos quedamos con 0.50 metros como longitud mayor o longitud del elemento de borde. Y el espesor o el ancho del elemento de borde será igual simplemente al mismo espesor de la placa, que es de 0.25. Por lo tanto, nos quedamos con elementos de borde o columnas que irán a los extremos de la placa de 0.25 por 0.50 metros. Y tenemos ya, como podemos ver en el gráfico, una longitud de eje a eje de las columnas de 3 metros, ¿no? Debido a que toda la placa que estamos diseñando es de 3.50 metros. Descontamos 0.25 metros en ambos lados y tenemos pues una longitud de eje a eje de 3 metros. Bien, seguidamente procedemos con el cálculo del acero en el elemento de borde. Para eso utilizamos una cuantía del 1%. Por lo tanto, entonces el área del acero será igual a 1% o a 0.01 por el espesor del elemento de borde por la longitud del elemento de borde en centímetros. Realizamos esta multiplicación y tenemos un área de acero de 12.50 centímetros cuadrados. Bien, en base a esta área entonces vamos a utilizar inicialmente 8 fierros de 5 octavos, porque vemos que con 8 fierros de 5 octavos obtenemos pues un área mayor al área calculada, ¿no? Incluso podría cumplir con 7 fierros de 5 octavos también, ¿no? Pero para una mejor distribución vamos a empezar seleccionando 8 fierros de 5 octavos. Bien, por lo tanto entonces inicialmente tenemos como acero del elemento de borde 8 fierros de 5 octavos que irán en cada elemento de borde, en cada columna. Bien, seguidamente calculamos la carga última en el elemento de borde. En este paso vamos a calcular la carga última y la carga nominal y tenemos que compararlo. La carga nominal tiene que ser mayor o igual a la carga última para que el acero que hemos utilizado anteriormente y el predimensionamiento que hemos realizado de cada elemento de borde sea el correcto. Si esta carga última es mayor que la carga nominal, pues como nos dice ahorita, tendríamos que aumentar ya sea el área del elemento de borde o el área de acero. Bien, procedemos entonces a calcular inicialmente la carga última con la fórmula que lo podemos ver por aquí, que es igual al peso último entre 2 más el momento último entre la longitud, pero la longitud ya de la placa de eje a eje, tomando en consideración los elementos de borde. Entonces tendríamos que dividir el peso último de 230 entre 2 más el momento último de 220 entre la longitud de eje a eje, que es de 3 metros. Y tenemos una carga última de 188.33 toneladas. Seguidamente, con la fórmula que podemos ver por aquí, calculamos la carga nominal, tomando en consideración pues un phi de 0,70, un phi e de 0,80, F'C según nuestros datos es de 210 o 0.21 toneladas sobre centímetro cuadrado. El área del elemento de borde en centímetros cuadrados será igual a 1250, es decir, multiplicando 50 por 25. El área del acero, inicialmente estamos considerando 8 fierros de 5 octavos, por lo tanto el área que estamos utilizando es de 15.92 centímetros cuadrados. Fy es de 4.20 toneladas sobre centímetro cuadrado, según nuestros datos también, y aplicando la fórmula de la carga nominal obtenemos pues un valor de 160.80 toneladas. Por lo tanto, pues aquí vemos claramente que esta carga nominal es menor que la carga última. Por lo tanto, nos indica que debemos aumentar ya sea el área de los elementos de borde o aumentar el área de acero. Bien, vamos a aumentar entonces el área del acero. Ya no vamos a modificar las dimensiones de los elementos de borde. Vamos a cambiar el acero y tendremos que aumentarlo. Y nos vamos a quedar con 4 fierros de 1 pulgada más, si queremos adicionar otro tipo de acero, enter
4 fierros de 3/4 y tenemos un área de acero de 31.76 centímetros cuadrados, que es pues prácticamente más del doble del área calculada inicialmente, ¿no? Entonces quiere decir que este primer cálculo es, digamos, un cálculo referencial, ¿no? Que se trabaja con, digamos, la cuantía mínima, ¿no? Considerando 1% de área de acero. Entonces, al considerar ya 4 fierros de 1 pulgada más 4 fierros de 3/4, vemos que ya nos cumple, ¿no? La carga nominal ya es mayor que la carga última en el elemento de borde. 196.47 toneladas frente a 188.33 toneladas, ¿no? Entonces, de esta manera hemos diseñado los elementos de borde y tendríamos pues como acero 4 fierros de 1 pulgada más 4 fierros de 3/4 en cada elemento de borde. Bien, seguidamente en el paso 3 realizamos el diseño por corte. Necesitamos conocer el cortante último, lo extraemos de nuestros datos que fue de 145 toneladas y calculamos seguidamente el cortante nominal con la fórmula que es igual a 2.6 por la raíz cuadrada del F'C por A. A vendría a ser pues el área de la placa, que es de 0.88 metros cuadrados. Y tenemos pues un cortante nominal de 329.68 toneladas. Seguidamente realizamos el cálculo de la resistencia al corte del concreto, con la fórmula que es igual a un alfa C por la raíz cuadrada del F'C por el área de la placa. Bien, y aquí es igual el alfa C. Alfa C va a depender de la relación que existe entre la altura de la placa y su respectiva longitud. Si al dividir la altura de la placa o la altura del muro entre su longitud obtenemos un valor menor o igual a 1.5, alfa C será igual a 0.80. Y si obtenemos un valor mayor o igual a 2, pues alfa C será igual a 0.53. Por lo tanto, realizamos la división, tendremos que dividir 23.10 entre 3.50 y tenemos un valor de 6.60 que es mayor o igual a 2, ¿no? Entonces utilizamos un alfa C de 0.53. El área de la placa es igual a 0.88 metros cuadrados y ya podemos calcular el cortante del concreto saliendo de 67.20 toneladas. Bien, con la cortante del concreto entonces ya podemos calcular el cortante del acero, utilizando un phi de 0.85, que es el factor de reducción para cortante, ¿no? Y aplicando la fórmula tendríamos que dividir el cortante último de 145 entre phi de 0.85 menos el cortante del concreto de 67.20 toneladas. Y tenemos un cortante para el acero de 103.38 toneladas. ¿Con qué propósito calculamos esta cortante del acero? Con el propósito de poder calcular la cuantía horizontal en el siguiente paso. Bien, en el paso número 4 entonces ya tenemos el cálculo del acero y vamos a iniciar con el cálculo del acero horizontal. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones en la norma E060, nos indica que la cuantía mínima horizontal será igual a 0.0025. Seguidamente calculamos la cuantía horizontal real con la fórmula que es igual a VS, que es la cortante del acero, entre el área de la placa por FY. Realizamos la división y tenemos pues una cuantía horizontal de 0.0028. Por lo tanto, al compararlo con la cuantía mínima, esta cuantía real es mayor, ¿no? Entonces nos quedamos con el mayor valor para calcular el acero horizontal, que será igual entonces a la cuantía horizontal, que es de 0.0028, por T. T viene a ser pues el espesor de la placa en centímetros y por un metro, ¿no? Estamos calculando el acero por metro de muro estructural o de placa. Y tenemos un área de acero horizontal de 7.03 centímetros cuadrados. Entonces, vamos a utilizar un acero de 3/8. Vamos a iniciar con un acero de 3/8. Podemos calcular también la cantidad de varillas si deseamos. ¿Cómo calculamos la cantidad de varillas? Simplemente dividiendo el área del acero calculado entre el área del acero elegido.
Hemos elegido un acero de 3 octavos, por lo tanto tendríamos que dividir el área calculada de 7.03 entre el área del acero de 3 octavos, que es 0.71 centímetros cuadrados, ¿no? Y tenemos 9.91 varillas, que serían igual a 10 varillas, ¿no? Entonces, 10 varillas de 3 octavos harían un área de 7.10 centímetros cuadrados, que sería mayor al área que hemos calculado, ¿no? Seguidamente calculamos el espaciamiento con la fórmula que es igual a AV. AV viene a ser 2 por 100 por el área del acero elegido entre el área del acero calculado. De esa manera obtenemos el valor del espaciamiento, ¿no? Entonces, en este caso nos sale 20.19 centímetros y consideramos un espaciamiento de 20 centímetros, ¿no? Entonces, estas 10 varillas irían pues en 1 metro. Si distribuimos en 1 metro cada 20 centímetros, entrarían únicamente 5 varillas, ¿no? Entonces 5 varillas en una cara y 5 varillas en otra cara, ¿no? De esa manera tendríamos las 10 varillas o los 10 fierros que harían pues un área de 7.10 centímetros cuadrados, que es mayor al área calculada, ¿no? De esa manera entonces. Por lo tanto, tenemos aquí como acero horizontal un fierro de 3 octavos cada 20 centímetros en cada cara, nos indican. Bien, como les repito, se podría obviar este paso del cálculo de la cantidad de varillas, pero también es fundamental porque de esa manera vemos pues con cuántas varillas estamos cumpliendo con el área del acero, ¿no? Y también poder calcular un espaciamiento adecuado. Bien, seguidamente tenemos el cálculo del acero vertical. De igual manera, la cuantía mínima, según la norma, es de 0.0025. Seguidamente calculamos la cuantía vertical real con la fórmula que lo podemos ver por aquí, que es igual a 0.0025 más 0.5 por 2.5 menos la altura del muro entre la longitud del muro estructural por la cuantía horizontal menos 0.0025. Entonces aplicamos la fórmula y obtenemos pues una cuantía vertical de 0.0019. Esta cuantía vertical lo comparamos con la cuantía mínima y vemos que la cuantía mínima es mayor, ¿no? Entonces nos quedamos como cuantía vertical con la mínima, que es de 0.0025. Y seguidamente aplicamos la fórmula para calcular el área del acero. Multiplicamos la cuantía vertical de 0.0025 por el espesor de la placa por 1 metro también, y tenemos un área de acero vertical de 6.25 centímetros cuadrados. Por lo tanto, también vamos a utilizar 3 octavos como diámetro del acero. Calculamos la cantidad de varillas, nos sale 8.80 varillas, serían 9 varillas. Y vemos que 9 varillas de 3 octavos hacen un área de 6.39 centímetros cuadrados, que nos permite compararlo con el área calculada y ver que sí estamos cumpliendo. Seguidamente calculamos el espaciamiento, nos sale de 22.72, consideramos 20 centímetros de espaciamiento, por lo tanto tenemos como acero vertical un fierro de 3 octavos cada 20 centímetros también en cada cara. Bien, de esa manera hemos realizado el cálculo del acero. Finalmente, en el paso 5 tenemos el detalle del muro estructural o de la placa. Tenemos aquí la placa con una longitud total de 3.50 metros. Hemos diseñado elementos de borde o columnas en cada extremo de la placa, que son de 0.25 por 0.50 metros, y el acero que hemos calculado para cada elemento de borde pues nos ha salido 4 fierros de 1 pulgada más 4 fierros de 3/4, ¿no? Que quedarían distribuidos de la siguiente manera: los 4 fierros de 1 pulgada irían en las esquinas, ¿no? Y los 4 fierros de 3/4, uno en cada cara. De esa manera quedaría la distribución en cada uno de los bordes, ¿no? La misma distribución y la misma cantidad de acero. Tenemos como acero vertical, que son los puntos, un fierro de 3 octavos cada 20 centímetros, como salió el cálculo, y como acero horizontal, que vendría a ser el fierro de color morado, un fierro de 3 octavos cada 20 centímetros también. Bien, de esa manera entonces quedaría diseñada nuestra placa o nuestro muro estructural. Bien, eso sería todo entonces con respecto al diseño de muros estructurales de concreto armado. Como hemos podido ver, pues sumamente sencillo, conociendo pues obviamente todos los datos que se indicaron inicialmente. Bien, espero haya sido clara la explicación. Muchas gracias.